Segunda de Reyes, capítulo 16. Hemos estado en este libro de Reyes viendo juntamente con Reyes Crónicas, para que no se nos haga tedioso después el estudio de Crónicas, y de esta manera tener una forma más concreta, más contundente de ver lo que nos narra la Escritura acerca de estos reyes, de los cuales podemos nosotros sacar bastante provecho. Hemos visto ya cómo el reino del norte ha sido infectado con una religión que empezó Jeroboam, que fue el primer rey del reinado del norte de Israel, poniendo ídolos en el norte del territorio que era Dan y abajo en el sur que era Betel. Y dijo, ya no tienen ustedes que ir a Jerusalén a adorar a Dios allá, sino adórenlo aquí. Y empezaron supuestamente adorando a Jehová con estos becerros, ídolos, pero también hizo otros ídolos más. Entonces la gente se fue corrompiendo poco a poco. Después introdujeron adoraciones de Baal, de Astaret, y bueno, fue una situación de veras terrible en el reino del norte. Constantemente los reyes estuvieron pecando de esta manera. No hubo uno solo que obedeciera al Señor. Entonces, en el reinado del sur, que es el reinado de Judá, tenemos reyes, la mayoría empezaron su caminar bien, muchos de ellos terminaron mal, pero aquí vamos a entrar en el capítulo 16 de Segunda de Reyes, viendo a este rey, Acaz, que es terriblemente malo. Las cosas como son, ¿no? Porque el padre, que era Jotam, fue un rey bueno, fue un rey que obedeció al Señor, pero su hijo no. A veces vemos que se duplica el carácter del padre en los hijos, pero a veces vemos que no se duplica. Aquí su hijo va a ser un malvado, pero el hijo de Acaz, que es Ezequías, va a servir al Señor con todo su corazón. Y el hijo de Ezequías, que sirvió al Señor con todo su corazón, va a ser el rey más malvado que hubo en Judá. Terrible la cosa. Nos dice que en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Estamos viendo nosotros las fechas en relación al otro rey, o sea, en relación al rey, en este caso, de Israel. En el disco nos dice aquí que en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, este es el que estaba reinando en Israel, ¿verdad? Y como no tenían apellidos en aquel entonces, es curioso ver cómo la Biblia dice hijo de fulano, ¿verdad? Incluso en el Nuevo Testamento, Simón, hijo de Jonás. Judas Iscariote era Judas porque era de Keriot, de la ciudad de Keriot que estaba en Judá. Pero a veces el apellido era de dónde era, Jesús de Nazaret, o quién eran sus padres. No sé si ustedes saben, los apellidos que son como Fernández, Martínez, Jiménez, eran apellidos que utilizaban los judíos españoles, judíos que vivieron en España, y quiere decir Martínez, hijo de Martín; Fernández, hijo de Fernando. O sea, esos apellidos también es parecido a lo que nos narra aquí la Escritura, ¿no? Como un detalle. Entonces dice que cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró a Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Ahora, nos está diciendo aquí que este hombre hizo las prácticas de los reyes de Israel. Es lo peor que se puede decir acerca de un rey. Siguió las prácticas abominables de los reyes de Israel y empezó a hacer sacrificios a los Baales. Fíjense, es bien interesante lo que vamos a ver aquí, porque el sacrificio que hacían, por ejemplo, para la diosa Astaret,
Era la diosa de la fertilidad. El hombre siempre ha admirado la capacidad que el ser humano tiene de la reproducción, que es una maravilla. Pero ellos empezaron a adorar a la diosa de la fertilidad, que fue después también la Afrodita y fue la Venus. En diferentes culturas ha tenido diferentes nombres. Pero la empezaron a adorar con diferentes prácticas sexuales abominables. ¿Y qué sucedía después de eso? Que nacían hijos no deseados de estas prácticas abominables. Entonces después adoraban a Baal y le ofrecían estos bebés que habían nacido y los ponían, Moloch o Baal también le llamaban, que era una imagen de fierro fundido que estaba hueca, por dentro le ponían fuego hasta que estaba al rojo vivo y luego ponían a los bebés en las manos de estos ídolos. ¡Qué terrible! Esto estaba haciendo este rey, estas prácticas. Y dice que empezó a adorar en todos los lugares altos y debajo de todo árbol frondoso, que era la práctica que tenían los de Canaán cuando empezaron a hacer esas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? El Señor levanta a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, contra Acaz, rey de Judá. Y también pierde Elat, porque los de Edom también se rebelan y atacan. Entonces Acaz dice que envía embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Al decir yo soy tu siervo y tu hijo, le está diciendo: de aquí en adelante yo me someto a ti, voy a ser vasallo tuyo, te voy a pagar tributos, pero ven y defiéndeme. ¿Saben qué? En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7 y 8 de Isaías se acerca a este rey y le dice: estos dos reyes que se están rebelando contra ti, dice Jehová, que no son nada, Él los puede destruir. Así que pídele al Señor una señal. Y él dijo: no, yo no voy a tentar a Dios pidiendo una señal, pero más bien lo que estaba diciendo es: no, yo no quiero que Dios me ayude en esta, no le voy a pedir señal. Y se enoja Isaías y le dice: que no es suficiente mal que estés tú atribulando a la gente ahora para que también hagas enojar a Dios. Tú no lo quieres dar señal, pero Él te va a dar una señal. Y le da la señal, no tanto para el rey, sino la profecía de que la señal es que la Virgen concebirá y va a dar a luz un hijo, hablando del nacimiento virginal de Cristo Jesús. Pero este rey prefiere ser esclavo y vasallo de un rey pagano, que Asiria eran perversos esta gente. Siempre que capturaban gente, los mutilaban. Les mutilaban los oídos, algunos dedos, la nariz, la lengua, les sacaban los ojos. Era terrible. Y los llevaban a otros lugares, como vamos a ver. Los despatriaban completamente para que cuando llegaran a otros lugares no quisieran juntarse y empezar a hacer una revuelta. Apenas tenían tiempo de sobrevivir en una tierra extraña. Y hace pacto con este hombre. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín, que era el rey de Siria. O sea, realmente tiene la victoria el rey de Asiria, lo ayuda en este momento porque le mandó una gran cantidad de oro y de plata. O sea, todo lo que había en la casa el tesoro de las casas de Dios, todo lo que había él en los tesoros de su propia casa, y lo toma el rey y entonces llega con sus ejércitos y llega hasta Damasco y mata ahí al rey que estaba ahí de Siria, que era Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Ahora, vemos nosotros aquí, este rey llega y ve un altar. No sabemos si el altar, algunos dicen que este pudo haber sido un altar que el rey de Asiria trajo consigo, porque se traían sus dioses y se traían sus altares para estar adorando sus dioses. Aunque más adelante vamos a ver que este rey Acaz va a empezar a sacrificar incienso a los dioses de Siria. Entonces no sabemos si realmente este era un altar que estaba en Damasco para los dioses de Siria, o era un altar que había traído el rey de Asiria
cuando llegó a Damasco y mató al rey de Siria. De cualquier manera, es muy probable que haya sido el rey de Asiria, porque él lo está haciendo también como para agradar a este rey Tiglat-Pileser de Asiria. Entonces le dice al sacerdote que haga el altar conforme a eso, y el sacerdote lo hace. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. O sea, hacia el norte era hacerlo hacia un lado, y puso el altar allí para que se sacrificara en ese altar los sacrificios a Dios. Pero Dios había mandado que se hiciera en el altar que él había querido, ¿verdad? Por eso dio el plano exactamente a Salomón cómo debía haber sido este altar, pero lo hace a un lado simple y sencillamente. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. O sea, dice, en el gran altar. Ha de haber sido un altar bastante bonito y todo, pero el Señor tenía un diseño especial que él quería y un tamaño específico para el altar que él quería, en donde se debían hacer los sacrificios. Y luego dice: el altar de bronce será mío para consultar en él. Aquí los eruditos bíblicos dicen que la traducción correcta debió haber sido: de ese altar de bronce no sé qué voy a hacer con él todavía, nada más déjalo allí, voy a pensar a ver qué voy a hacer con él. Y lo dejó allí. No tanto que él fuera a consultar allí en ese altar algún tipo de adivinación, sería también una abominación terrible, ¿no? E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó, contrario a los otros sacerdotes que le dijeron al rey Usías: no puedes sacrificar aquí. No, sí, voy a hacer todo lo que tú quieras. Desobedeciendo la voz de Dios a través del profeta Isaías y haciendo como él quiso. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra, asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Esto puede ser que por causa del rey de Asiria despojó la casa de Dios para darle cosas al rey de Asiria, pero no le está dando las cosas de bronce que está quitando aquí, porque esas se las llevan los caldeos más adelante. Cuando toman a Judá, se llevan todas las cosas de bronce y las vuelven a mencionar. Así que esto lo hizo simple y sencillamente para quitarle la gloria al templo de Dios. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Ahora, pónganle una marca ahí y vamos a darle la vuelta. Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 28, para leer la historia completa del rey Acaz. Vamos a repetir un poquito. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, además hizo imágenes fundidas a los Baales, varios dioses a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Notemos esto: el Señor había arrojado a estas naciones fuera de la presencia de los hijos de Israel, porque ya la abominación era tal que la tierra los estaba vomitando. ¿Y saben qué va a pasar? La tierra va a vomitar también a la nación de Israel, y después va a vomitar a lo que queda de Judá. Este rey todavía está en Judá reinando, pero en el siguiente reinado de Israel, el Señor va a quitar, lo vamos a ver en un momento más, va a quitar a Israel de ahí y lo va a dispersar. Y luego dice: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Notemos cómo los reyes anteriores no quitaron los lugares altos. Ahí se hacía idolatría. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Ahora, ¿saben?
nos dice en Reyes que no lo pudieron derrotar. Lo que pasa es que no pudieron tomar la ciudad. No es que se esté contradiciendo un libro con el otro. No pudieron tomar la ciudad, pero sí hicieron gran matanza de gente. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. O sea, mataron a 120,000 hombres y luego se llevaron entre mujeres y jóvenes, muchachos y muchachas, niños y niñas, y todo eso, se llevaron 200,000 y un gran botín, y todo lo llevaron a Samaria. Eso estaba prohibido por la ley de Dios, que entre los judíos se hiciesen este tipo de esclavitud, prohibitivo totalmente. Y dice, había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, he aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. Fíjense bien, porque Él está enojado contra Judá, les ha dado oportunidad a ustedes de ser vencedores en esta guerra, no porque ustedes sean mejores. Y vosotros los habéis matado con ira, con saña, que ha llegado hasta el cielo, y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. O sea, no tienen ya suficiente pecado ustedes. Ustedes son más pecadores que ellos. El Señor, porque los está castigando, los ha entregado en sus manos, pero ustedes con saña los han matado. Y ahora pretenden hacerlos esclavos. ¿No es grande el pecado? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Miselemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron, no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. O sea, estos hombres jefes de Israel se están dando cuenta, un momento, aquí no van a traer esta gente aquí a Samaria porque no los vamos a recibir. Ya tenemos bastante pecado y vamos a añadir pecado sobre pecado. Son sensibles a esto por lo menos. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. O sea, hagan con ustedes, con ellos lo que quieran. ¿Qué quieren hacer? Entonces se levantaron los varones nombrados anteriormente y tomaron a los cautivos y del despojo y vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. O sea que de ahí del despojo tomaron para vestirlos, para calzarlos, para ungirlos, para darles de comer, ¿verdad? Y llevarlos hacia la frontera nuevamente de Judá para que se fueran a su casa, y imagino que el resto del despojo pues sí se quedaron con él, los de Israel. Pero no los han de haber dejado ir con las manos vacías. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. O sea, ya había pedido una ayuda, que no se nos narra aquí, contra el rey de Siria y el rey de Israel, y vinieron el rey de Asiria y derrotó al rey de Siria, lo mató, y los de Israel se hicieron para atrás y dijeron, ya no queremos guerra. Entonces dejaron en paz a este rey. Ahora, la razón por la que sucede esto es porque se habían confabulado los dos reyes, o sea, aunque siempre se estaban peleando, el de Siria y el de Israel siempre se estaban peleando, pero en esta cosa dijeron, oye, vamos a juntarnos en contra del rey de Asiria, porque ya eran también ellos vasallos del rey de Asiria. Y fueron y le dijeron al rey de Judá, Acaz, júntate con nosotros, pero él no quiso porque ya había hecho un pacto con el rey. Entonces querían destruirlo a él. Entonces por eso le pidió ayuda contra ellos. Pero ahora también le está pidiendo ayuda en otra guerra que es en el sur del territorio contra los de Edom.
Asimismo, los filisteos se habían reextendido, también estaban al sur, por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá, que es el sur, y habían tomado a Bet-Semes, a Jalón, Gederot, Soco y sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gismo con sus aldeas, y habitaron en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Y también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real, y también la de los príncipes, para dar al rey de los asirios, no le ayudó. O sea, le dijo esta vez, no te ayudo, incluso lo puso en más estrechez. Y ese es el pago que el Señor le da por estar confiando en el brazo del hombre y no haber confiado en el brazo del Señor. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, el rey de Siria, lo apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. O sea, en vez de arrepentirse, en ese momento del apuro, añade más pecado. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Qué triste es ver cuando una persona, Dios le está ofreciendo su ayuda y se torna a cualquier otra cosa. ¿Qué es esa maldad que existe en el corazón del hombre que no se quiere acercar a Dios? Dios solamente quiere su beneficio. ¿Qué es lo que Dios le pidió a la gente? Que guardara sus estatutos. Los estatutos son buenos. La ley es buena. La ley es beneficiosa para nosotros. A Dios no le va a beneficiar en nada que nosotros guardemos los estatutos. Nos beneficia a nosotros. Y Dios quiere nuestra felicidad. Dios quiere nuestro bienestar. Y cuando los reyes iban y buscaban del Señor la ayuda, el Señor les daba la ayuda. Pero este rey rehúsa la ayuda que el Señor le quiere dar. Y va y busca la ayuda sometiéndose como vasallo, como pagador de tributos al rey de Asiria, que al final de cuentas es como la serpiente que le da la mordida. Porque al final se encuentra en estrecheces. ¿Y qué hace? En vez de arrepentirse y volverse a los caminos de Dios, que yo estoy seguro Dios lo hubiese perdonado, como vamos a ver más adelante, Manasés, que fue el peor de los reyes, al final se arrepintió delante de Dios y Dios lo perdonó y lo levantó. No fue así, desafortunadamente. Segunda de Reyes, capítulo 17. Aquí hemos visto ya este reinado de Acaz, un rey perverso, uno de los reyes más perversos que hubo en Judá. Y vemos que el Señor todavía va a tener paciencia con Judá un tiempo más, pero Israel en este momento va a caer completamente y va a terminar, y van a venir los asirios y se van a apoderar del territorio. Van a sacar a los judíos de ahí, los van a esparcir por todos lados y van a traer gente del extranjero, que era la costumbre que los asirios tenían. Asiria era un pueblo tan terrible, la manera en que trataban a los que ellos capturaban, los humillaban, los desnudaban, separaban a las familias, los mutilaban, los torturaban y los llevaban a diferentes lugares que no conocían, tal vez a pueblos que no hablaban la lengua de ellos, y tenían ellos que acomodarse a la manera de vivir de aquellos lugares, no tenían tiempo de sublevarse. Esa era la manera en la que no solamente los asirios lo hacían, mucha gente lo hacían, pero los asirios eran de la gente más malvada. Por eso Jonás el profeta, que es de esta época más o menos, no quería ir a Nínive a predicar, porque decía él, tal vez si yo predico y se arrepienten, Dios los perdona, porque sabe que Dios es blandito, y ¿saben qué? Dios sí es blandito. Pero es blandito cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, pero si nosotros estamos firmes en nuestro pecado, va a llegar el día del juicio y ahí el Señor va a tener que juzgar con justo juicio al pecador.
y el resultado no va a ser absolutamente nada agradable. Y nos dice aquí que en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Este Oseas, nos dice el versículo 30 del capítulo 15, este capítulo anterior, que Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar. O sea, era un asesino que llegó y mató al rey, porque en este momento Israel estaba casi en anarquía total. Se estaban matando unos a otros por el reino. Había un rey que duró solamente un mes, que fue el rey Salum, en el versículo 13 del capítulo 15. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria porque lo mataron también, ¿verdad? Y mataban a mucha gente. Entonces estaba este señor Oseas reinando ahora porque había matado al rey Peca. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Eso había sucedido durante el reinado de Acaz ya. Por eso es que estaban enojados contra el rey de Asiria, porque lo habían forzado a ser su vasallo y pagarle tributo. Acaz, al contrario, él se ofreció. Entonces no quería pelear contra el rey de Asiria. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. O sea, dejó de pagar en un tiempo y descubrió que había esta complot. Por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Ahora, aquí hay 2 reyes, Está este Salmanasar, que es el que empieza a sitiar Samaria, pero a los 2 años de sitio, el rey Sargón, sirio también, toma el poder, parece que mata al rey de este Salmanasar, y se queda él sitiando 1 año más a Samaria hasta que la invaden. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Ahora aquí nos va a hacer una recapitulación breve de lo que ha hecho Israel desde que el Señor los tomó y los sacó para llevarlos a Egipto. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Miren, mis amados, el Señor había enviado a Israel a tomar la tierra prometida. Y Moisés, en el cántico que él hace al final de su vida, hace un cántico al Señor, hace un salmo, pero en este salmo también declara, si ustedes después lo quieren leer, está en Deuteronomio capítulo 32, profetiza lo que va a hacer Israel llegando a la tierra prometida, cómo se va a rebelar contra Dios. El Señor les había dicho, quiero que tomen las ciudades esas, yo les voy a dar la victoria, que exterminen a toda la gente. Ese era el instrumento de juicio. El Señor utiliza muchas veces al hombre como su instrumento, y en este caso era Israel el instrumento de juicio. Dice el Señor, no quiero que investiguen sobre sus prácticas como adoran a sus dioses. Pero Israel, en esa curiosidad malvada que hay en el hombre, empezaron a investigar y fueron atraídos y seducidos por esa forma de adoración a sus dioses, con la sensualidad con la que lo hacían estas personas, y empezaron a servir a otros dioses. No sacaron a toda la gente, no exterminaron a todo mundo por flojera, porque vieron más conveniente dejarlos allí como subyugados y que les pagaran tributo. Y el Señor se enojó con ellos. Hay gente que le echa la culpa a Josué. Josué no conquistó todo, no, Josué repartió la tierra y les dijo, vayan y tomen posesión de lo que tienen. Ay, pero es que tienen muchos carros y muchos caballos, se asustaron algunos. No se preocupen, Dios le va a dar la victoria. Ay, pero es que no, mejor los vamos a hacer nada más. Y dejaron a los filisteos ahí, y dejaron a mucha gente allí. Y el Señor después les dijo, ya no quisieron matar a esa gente que yo les dije que lo mataron, ahora ya no los van a poder derrotar nunca, se van a quedar allí. Y van a ser como espinas en vuestros costados, y van a probarlos para ver si me van a obedecer a mí o no, porque eran un pueblo rebelde, y así fueron. Y aquí está diciendo, anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado ahí, había echado ya fuera. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Bueno, ni tan secretas, porque el ojo de Dios lo ve todo.
edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera que las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y aquí vemos nosotros que este levantamiento de los lugares altos, que eran lugares que ya estaban establecidos por los cananeos, ellos los dejaron allí y empezaron a sacrificar ahí como sacrificaban los cananeos, porque les gustó esa manera. Aunque el Señor había dado ya órdenes que solamente el sacrificio se tenía que hacer en cierta manera en el templo que estaba en Jerusalén, pero no lo hicieron así. Desde Salomón, el mismo que edificó el templo en su vejez, él hizo estos lugares altos también. ¡Qué terrible cosa! Y empezó a sacrificar allí a estos dioses también, porque sus esposas tenían 1000 mujeres, entonces dentro de esas 1000 mujeres había mujeres que eran de los cananeos, y dice que volvieron su corazón a dioses ajenos. Y el Señor lo reprendió, pero no quiso escuchar. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Qué terrible cuando el hombre está empeñado en pecar y se le exhorta, pero la persona no quiere arrepentirse, la exhortación le es molesta. El Señor entonces traía castigo al pueblo de Israel. Por medio de guerra sus enemigos los vencían. Pero dice el profeta, me parece que es el profeta Isaías: Señor, los castigaste y no les dolió. Y dice: no importa, vamos a seguir sirviendo a nuestros dioses, aunque nos siga castigando el Señor, porque se ensoberbecieron y desecharon sus estatutos de Dios y el pacto que Él había hecho con sus padres y los testimonios que Él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera. Acera es también árboles o troncos o imágenes que se hacían, que significaban el dios de la fertilidad o la diosa de la fertilidad. Y adoraron a todo el ejército de los cielos. Esto quiere decir, se entregaron a adivinación de horóscopos y de consultar a los demonios. ¡Qué cosa tan terrible! Y sirvieron a Baal, que este dios era el que en donde quemaban a los niños que tenían, después de la adoración tan sensual que tenían con la diosa de la fertilidad, nacían bebés que no eran deseados y los quemaban entonces y lo ofrecían al dios de Baal. ¡Qué increíble!, ¿no? Cuando lo comparamos nosotros con nuestra sociedad hoy en día sucede lo mismo. Vamos a hablar de eso en un rato más. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Por tanto, se airó Jehová en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Los va a hacer quitar de su territorio. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Ni siquiera aprendieron la lección de Israel. ¿Saben, mis amados? Aquí otro detalle importantísimo. Estamos nosotros leyendo historias en la Biblia, pero si nosotros no aprendemos de las historias que leemos aquí, para que nos dé temor y desechar la maldad de nuestro corazón y obedecer la voz de Dios en todo lo que Dios nos prescribe hacer, no estamos mejor que el pueblo de Israel y ni mejor que el pueblo de Judá, ¿verdad? Porque seguimos entonces en nuestra vida diciendo: a mí no me va a pasar. No, de alguna manera yo me voy a dar la vuelta y voy a saber cómo poder lidiar con esta situación. No, mis amados. El que piensa estar firme, dice el Señor, mire que no caiga. Porque si estás cayendo y piensas estar firme, después no vas a poder. Te estás acostumbrando a caer. Mantente firme. Como dice Pablo, no, yo no es que ya lo haya alcanzado, pero golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre y trato de correr la carrera con todas mis fuerzas y estoy
poniendo todo mi esfuerzo, sabiendo que no es por mi esfuerzo que yo lo voy a lograr, sino por el poder de Dios, pero el Señor me deja a mí la última palabra de lo que va a pasar en mi vida. Yo decido si me voy para este lado o me voy para el otro lado. Si dejo que la carne tome control de mi vida o dejo que Dios tome control de mi vida. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy, nos dice el escritor de Reyes. Ahora, el detalle es este siguiente: el Señor les estaba enviando profetas que les advertían y les decían: vuélvanse de los caminos con los que están yendo ahora, porque el Señor los va a entregar en manos de sus enemigos. El oído que es sordo no va a escuchar la reprensión de Dios. La conciencia que está endurecida, hay de aquella persona que tiene la conciencia endurecida. Hay de aquella persona que cuando escucha la palabra de Dios no se enternece. El hombre que endurece su cerviz, dice la palabra de Dios, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Wow. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, porque antes Asiria estaba en control de Babilonia, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahora, no crean ustedes que todo Israel fue llevado. La historia de los judíos dice que sí, que Samaria fue poblada con extranjeros y no había ningún judío ahí. Pero vamos a leer más adelante en este mismo libro que sí había judíos allí. Había judíos ahí. Más adelante, cuando los reyes de Israel empiezan a hacer reformas, empiezan a traer gente incluso del territorio del antiguo territorio de Israel, donde están estas personas ahora aquí, y le llaman de Efraín, pero a Efraín también se le consideraba como Israel. Es un nombre que los profetas a veces utilizan para decir de alguna manera Israel, indistintamente Israel o Efraín, para referirse al territorio del norte. De hecho, en los archivos que se han encontrado de Asiria, dice que el rey de Asiria, que Sargón se llevó, me parece que eran 27,000, algo así, 27,800 judíos fueron los que fueron esparcidos, y los demás se quedaron allí, quedaban pocos ya, porque el Señor los había reducido también. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. O sea, ellos pensaban que los dioses eran dioses de lugares locales. Entonces, el Dios que hay en aquella tierra, la gente que acaba de llegar allí no los conocen, porque ellos llegaron con sus propios dioses. Y el Dios de aquella tierra les está enviando leones y los están matando. Entonces, el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ahora, aquí hay un detalle. Ustedes saben que cuando Jeroboam entró y empezó a reinar allí, dijo: yo no quiero que el pueblo vaya a adorar a Jerusalén como lo hacían todos los años en las fiestas solemnes, porque el corazón del pueblo se va a ir con el rey Roboam, que era el que estaba en Judá. Entonces dijo él: no, ya no vayan a adorar allá, yo les voy a hacer aquí un lugar, un becerro de oro en el sur y un becerro de oro en el norte. En el sur en Betel, en el norte en Dan. Y ahí adoren a Jehová, no tienen que ir allá. Y cambió las fiestas, y al rato puso más ídolos, y la gente se corrompió. Bueno, mientras esto sucedía, Jeroboam puso sacerdotes que ministraban para estos becerros de oro y los otros ídolos que hizo, de la gente común, no de los levitas. A los levitas los echó fuera del territorio. Todos los levitas, como ya no tenían nada que hacer allí, se vinieron a Judá también. Así que este sacerdote no es un sacerdote levita, ni era un sacerdote de Jehová,
pero de alguna manera conocía la ley de Jehová, así que su enseñanza va a ser una enseñanza mixta. No va a tener algo puro, pero de cualquier manera el Señor lo va a dejar así. Y esa es la mezcla que vamos a tener aquí en Samaria, para que sepan ustedes por qué los judíos aborrecían a los samaritanos, porque realmente no adoraban al Señor, porque dice aquí, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, o sea, a su dios Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amat hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, o sea, dicen que temían a Jehová y luego dice aquí, ni temen a Jehová, se está refiriendo a que no lo están adorando propiamente, apropiadamente. Dice, hasta ahora siguen haciendo como lo hacían anteriormente, porque realmente no están temiendo, no están adorando a Dios como debe ser, como Él lo prescribió. Aquí lo va a decir. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos. ¿De qué manera? Ni sus ordenanzas, ni hace según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. O sea, esta es por la razón por la que está diciendo que no están temiendo a Dios de la forma correcta. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y decretos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, así que temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según lo hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¡Wow! Esto es tremendo porque el Señor está hablando a un pueblo que tal vez si ellos se hubieran vuelto, si este sacerdote les hubiera dicho, señores, no estén ya ofreciendo sacrificios a sus dioses, si hubiera sido un levita seguramente lo hubiera hecho. Solamente pueden servir a Dios, el creador del universo, que es el único Dios vivo, y Él los va a librar completamente de cualquier mal y los va a prosperar. Pero ellos no hacían esto, solamente temían a Dios, dice ahí, y servir a sus dioses. O sea, temían a Dios para decir solamente vamos a hacer lo correcto, algunas de las cosas que hay que hacer para que no nos castigue. Lo único que queremos es que no nos muerdan los leones, que no nos maten los leones, pero vamos a servir a nuestros dioses. ¿No es así como mucha gente hoy en día vive? Creen en Cristo, lo respetan, le cantan, leen la Biblia y vienen a la iglesia, escuchan los mensajes, pero sirven a sus dioses. No van a ser esas estatuitas que nosotros vemos, ¿verdad? No está el dios, la diosa de la sensualidad. No, está la pornografía, está totalmente el desenfreno sexual. Aquellos eran nada más honestos porque tenían sus monitos, pero acá dicen, oye, no, acá está la situación está abierta, no estamos adorando. Sí estás adorando, ese es tu Dios. Estás amando a Cristo, estás cantando, le estás haciendo todo esto, estás leyendo la Biblia, estás estudiando la Biblia, estás gozándote, pero solamente para que no me vaya a castigar, pero acá estoy sirviendo a mi Dios. Pero ahora que ya me metí a hacer sexo ilícito y todo eso, de repente llegué a tener un bebé no deseado. Bueno, ya ahora somos más sofisticados, no vamos a poner el bebé en las manos de un Dios que está, de una estatua que está al rojo vivo para que lo quemen. Le metemos una solución salina al bebé mientras está dentro del vientre y se quema ahí adentro sin escuchar los gritos del niño. Entonces estás sirviendo al Dios de Moloc. No tienes tu estatua, no te pones al bebé allí, pero es el bebé no deseado y son los mismos dioses. Mis amados, esto Dios no lo puede pasar por alto. Dios no lo vamos a engañar. Dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a segar, eso va a cosechar. Y nuestra sociedad ha llegado al límite
No estamos mejor que los samaritanos. No solamente la sociedad afuera, estoy hablando gente dentro de la iglesia que teme a Dios, pero sirve a sus dioses ajenos. Afuera está la gente que sirve a los dioses ajenos, pero adentro está la gente que teme a Dios y sirve a los dioses ajenos. Como compartí el domingo pasado. Qué terrible va a ser una persona que escuche la voz que diga: apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Pero Señor, ¿qué no hice? Va a querer estar en el infierno y nunca haber oído el evangelio, porque se va a acordar de todas las veces que tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. De todas las veces que el Señor estuvo hablando a la conciencia de su corazón y no lo hizo. Porque temía a Dios, pero servía a sus dioses. Examinemos nuestro corazón, mis amados, y dejemos que el Espíritu Santo nos muestre si tenemos dioses ajenos en nuestra vida. Cualquier cosa que tenga más importancia que Cristo en mi vida, ese es mi Dios. La prioridad número 1 en mi vida es mi Dios. Y como dije, podemos venir a la iglesia, podemos hacer muchas cosas bonitas y decir todo está muy bien, pero nosotros sabemos, si hacemos un examen de conciencia y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, vamos a darnos cuenta cuál es el Dios que está sentado en el trono de nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que esta palabra que hemos leído ahora la siembres en buena tierra en nuestro corazón y produzca su fruto a 100 por una, y podamos, Señor, servirte a ti y temerte con toda integridad y no tengamos dioses ajenos en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén.